compartiendo, aprovecho, inicio precisamente presentándome. Mi nombre es Brian Flores, soy el instructor que ustedes van a tener para este curso de nivel 2. En este caso, bueno, trabajo con el Centro de Comercio y Servicios de la Regional Atlántica. Ya tengo en total 15 Buenas, años Neider, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? trabajando en esta parte con lo que es la formación virtual y pues espero poder compartir mi experiencia con ustedes para que tengan la oportunidad de tener precisamente muy buen resultado, un buen tiempo de aprendizaje durante este curso virtual. Para este caso, vamos a estar teniendo hoy, como es la primera sesión, estamos apenas iniciando el curso, vamos a tener dos secciones en las cuales vamos a estar trabajando. La primera, vamos a tener una visual sobre cómo está organizado el curso. Sé que para algunos de pronto es la primera experiencia en nuestros cursos virtuales, para otros pues probablemente ya ha habido otras, pero de todas maneras siempre me gusta compartir un poco acerca de cómo está organizado todo el contenido para que puedan familiarizarse con él y más adelante cuando lo exploren sea mucho más fácil. En la segunda parte, como vamos a hacer durante el curso, vamos a tener uno de los componentes formativos. Hoy, al ser la primera sesión, voy a explicar los temas del primero, teniendo en cuenta que normalmente para estos casos tenemos más libertad, digámoslo así, para entrar, porque los componentes formativos que vamos a tener están disponibles desde el inicio del curso, así que no van a tener, digamos, mayores inconvenientes que de pronto necesitan esperar a cierta fecha para aprender, sino que lo que vamos a ir viendo a lo largo de las distintas sesiones del curso está disponible desde ya. Entonces, si quieren iniciar su aprendizaje, si de pronto todavía no han empezado, pueden hacerlo desde hoy mismo. Ya saben que el SENA trabaja a través de una plataforma que se llama Sayuna, así como aparece el nombre aquí en la parte superior izquierda de la pantalla, y ustedes pueden entrar desde la dirección sayuna.sena.edu.co si desean directamente e inician sesión para sus cursos. También, si conocen el portal Sena Sofía Plus, desde allí tienen la oportunidad de entrar, iniciar sesión, y allí van a poder acceder a la opción acceso al LMS y les va a dar entrada a este sitio web. Les recuerdo también, aparte de los cursos de inglés, para aquellos que quieran explorarlo en la página de Sena Sofía Plus, tenemos una oferta de aproximadamente 300 cursos virtuales en distintas áreas. Pueden inscribirse a otros cursos también y van a tener el acceso acá mismo. Muy bien, una vez ustedes ingresen a Sayuna e inicien sesión, van a tener allí el espacio disponible para mirar sus cursos. Van a tener la opción de hacerlo desde el panel de navegación que está a la izquierda de su pantalla, o también pueden bajar e ir mirando las distintas secciones que ustedes tienen aquí. Entonces, vamos a ir observando precisamente esta opción y aquí vamos a poder ir viendo todo. Para aquellos que, porque que ya lo comentan, para aquellos que necesiten, recuerden que las distintas sesiones del curso las vamos a tener grabadas. Ahorita les voy a mostrar dónde van a quedar para que tengan allí dentro de sesiones en línea siempre un espacio para volver a ver las sesiones a las que vayan asistiendo o a las que no hayan podido ir. Así que por esa parte no se preocupen porque entiendo que no todos tienen las mismas disponibilidades y por lo tanto es necesario observar allí con calma esa parte. Bien, entonces vamos a ir mirando las distintas opciones que tiene nuestro curso. Lo primero que aparece aquí en la parte superior y que les recomiendo mirar son los anuncios. La parte de anuncios va a tener las novedades sobre cómo va avanzando el curso y de esa forma ustedes van a tener acceso a digamos, los detalles, a todo lo nuevo que va avanzando durante este nivel. Aquí van a poder ver siempre cuáles son los avances,
cuáles son los inicios, finales de semana, si hay alguna información adicional, si de pronto, porque yo suelo mandar información por correo, si no les llega, también pueden entrar aquí y van a poder ver precisamente cómo avanza todo dentro del curso. Esa es una opción a visitar para que ustedes vayan sabiendo cómo van avanzando las cosas a lo largo de este nivel. La segunda sección que tenemos en el curso es la de información general. Información general, pues simplemente les va a dar datos sobre cómo es el programa, qué características tiene. Tenemos la opción de diseño curricular, si de pronto desean observar precisamente cuáles son los objetivos, qué elementos de aprendizaje hay dentro del curso, qué temas vamos a estar viendo. Eso está presentado allí en ese documento. Tenemos la opción de información del programa para que ustedes observen desde allí precisamente cuál es nuestro curso, qué temas tiene, mirar cuál es la justificación del programa, por qué está creado este nivel y aparecen las estrategias de aprendizaje que nosotros vamos a estar manejando durante este nivel. El enlace a la biblioteca Sena, más que nada para que ustedes conozcan la relación que tenemos de nuestro sistema de bibliotecas. Recuerde que el SENA tiene presencia en todos los departamentos del país y si ustedes quieren en inglés o en otras áreas, pueden mirar qué recursos tiene disponible el SENA en los centros de formación que están cerca a ustedes. También tenemos este punto de documentos de interés. Básicamente algunas cosas que es bueno que ustedes sepan antes de empezar precisamente con los cursos virtuales. Aparece explicado qué es Sofía Plus para aquellos que todavía no se han familiarizado del todo con la plataforma en la que manejamos todos nuestros cursos presenciales y virtuales en el SENA. Tenemos una guía para el buen uso de los foros y ahorita vamos a ver precisamente cuáles son los foros disponibles en el curso. Tenemos también lo que es reglamentos, derechos y deberes de ustedes como aprendices virtuales en estos cursos del SENA. Aparece también una sección de cómo descargar el certificado desde Sofía Plus. Así que muy pendiente para que cuando ustedes aprueben puedan obtener su certificado. Recuerden que los cursos virtuales que maneja el SENA todos vienen con su certificación, la cual va a estar disponible en línea para ustedes cuando lo necesiten. Y también tienen un manual sobre el manejo de esta plataforma, de este LMS. Si de pronto desean saber más detalles técnicos, mirar qué herramientas hay disponibles. Igual hoy voy a estar cubriendo lo que tiene el curso como tal para que no vayan a tener inconvenientes. Y tenemos también el foro de dudas e inquietudes. Los foros son herramientas que permiten precisamente la comunicación que podamos tener de manera asincrónica. Es decir, no hay problema si ustedes por algún motivo no alcanzan a participar en algún momento y tienen una pregunta. Todo esto va a aparecer en esta parte. Si ustedes tienen alguna duda que quieran resolver, simplemente le dan añadir tema de debate y pueden hacer cualquier pregunta que tengan sobre el curso, sobre las fechas, necesitan ayuda con alguna evidencia o tienen alguna pregunta de vocabulario o de los temas que estamos viendo, con todo gusto allí voy a estar pendiente para ayudarles. Entonces no se preocupen por esa parte. Bien, la siguiente sección que tenemos es la del cronograma. El cronograma, vamos a esperar que cargue aquí, va a tener las fechas del curso. Allí van a poder ver en general cómo está organizado nuestro curso. Para esta ocasión, en estos cursos nivel 2, tenemos la fecha de inicio que fue el día 17, en la cual empezamos actividades. Y vamos a estar avanzando hasta el día 15 de agosto. Aunque cada actividad del curso tiene unas fechas aquí asignadas en el cronograma, para facilidad de ustedes, todos los contenidos que vamos a tener a lo largo del curso ya están abiertos, ya están disponibles para que ustedes inicien su aprendizaje. Sé que a veces algunos no tienen tiempo más adelante, otros de pronto necesitan entrar en otras fechas y por lo tanto no pueden empezar ahora, igual van a tener allí todo disponible para que vayan avanzando
en la medida que vayan contando con la disponibilidad. Así que no se preocupen si de pronto ahora mismo no pueden hacerlo todo, ya habrá tiempo para esa parte, pero traten en lo posible de estar dentro de las fechas del cronograma para que al final del curso no vayan a tener inconvenientes. Eso sí, lo que respecta a la fecha de cierre, que es el día 15 de agosto, es algo que sí debemos tener muy en cuenta, ya que hasta ese día están disponibles todas las actividades de aprendizaje y todas las evidencias que ustedes van a enviar dentro del curso. Para este caso, hay 4 evidencias las cuales debemos tener en cuenta para participar y aprobar, las cuales son la infografía, que la vamos a ver hoy cómo se hace. Tenemos la evidencia test, tenemos el documento sobre describir gustos y la videopresentación. Cuando ustedes realizan estas 4 evidencias de manera satisfactoria, están aprobando el curso. La recomendación, luego de que veamos el primer componente formativo, que ustedes lo estudien y tengan claro los temas, allí pueden empezar a participar de la primera evidencia. Otros, y esto lo digo porque ya es una cuestión de preferencia, estudian todo lo que son los componentes formativos y luego ya pasan a hacer las evidencias. En todo caso, vamos a ir mirando precisamente la parte de esas actividades más en detalle. Al iniciar se recomiendan 3 actividades. Una es actualizar los datos personales. Vamos a mirarla acá. Ya que ustedes saben que los cursos que tenemos en este caso son certificados, se recomienda que tengamos en cuenta esto, revisar nuestros datos, lo que son nombre, número de documento, información personal, que todo esté correcto para que al generarse el certificado la información esté correcta. También tenemos el foro social en el cual ustedes pueden presentarse. Allí también pueden conocer a sus compañeros de curso cuando lo deseen. De esa forma tienen más comunicación allí con todos. Simplemente basta, como hicimos ahorita, agregar un nuevo tema de debate, colocan su nombre, colocan los datos que ustedes quieran compartir y de esa manera pues ya podrán allí presentarse. Y también, si lo desean, pueden entrar a la presentación de un compañero y darle respuesta. Y tenemos un diagnóstico de saberes previos, el cual es simplemente una encuesta inicial que nos sirve para conocer las características y nivel de los estudiantes que hacen parte del curso. Esto no es calificable, es más que nada para nosotros ir midiendo precisamente cómo va el avance de nuestros estudiantes en los distintos niveles. Bueno, ya habiendo visto esta sección, pasamos a lo que es actividad de aprendizaje guía. Vamos a cargar acá para que se abra allí. En lo que es actividad de aprendizaje, vamos a tener, como el nombre lo indica, la parte de su aprendizaje a lo largo de este nivel. Para este caso tenemos 3 secciones, 3 actividades de aprendizaje. Cada una tiene un componente formativo y una o 2 evidencias, dependiendo cómo se dé el caso. Entonces, como para tener allí precisamente el contraste en esa parte. Vamos a ir viendo hoy, ahorita en un momentico, el primer componente y la primera evidencia para que ustedes vean precisamente cómo se participa en ellas. Pero como vimos ya hace un momento, las 4 evidencias que aparecen aquí son las que determinan su calificación. Y la última sección es la de sesiones en línea, así como estamos en este momento. En sesiones en línea van a encontrar los enlaces a las sesiones. Normalmente en los anuncios y en los correos que ustedes reciben, suelen recibir los enlaces a estas sesiones, pero también aparecen acá marcados en este caso. Igual, aparte de los enlaces que ustedes van a encontrar allí, también tienen la sección de grabaciones en la cual van a encontrar precisamente los enlaces a las grabaciones que se van realizando de cada una de las sesiones. Entonces, para tener en cuenta esa parte. Bien, entonces vamos a avanzar. Como ya vimos precisamente la visual sobre cómo está organizado el curso, vamos a ir con el primer componente formativo que tenemos en esta ocasión, que se llama This is where I live. Cuando ustedes ingresen al componente, recuerden que como ya dijimos que las evidencias son las calificables, lo que hay en estos contenidos que vamos a ver ahora no va a afectar
su nota final en el curso. Y quiero que tengan esto bastante claro. No van a tener problemas por esa parte, sino que si hay cualquier ejercicio que ustedes quieran trabajar aquí, lo pueden repasar las veces que quieran, hacerlo cuantas veces lo necesiten y no va a afectar su nota final en el curso. La idea es que ustedes tengan toda la libertad de practicar a su propio paso y que de esta manera ustedes pues puedan mejorar su aprendizaje de acuerdo a la disponibilidad que tengan sin sentirse presionados con la nota. Cuando ya vayan a hacer la evidencia, que sea cuando definitivamente ya repasaron todo, tienen bastante claro lo que han aprendido y que de esa manera sea mucho más fácil para ustedes aprender. Bien, para hoy tenemos tres secciones que son la visual sobre lo que son las preposiciones de lugar, la introducción a las WH questions y un vocabulario sobre lo que es el lugar en el que vivimos. I'm at home. Vamos con la primera sección, que es la de preposiciones de lugar. Para este caso, vamos a tener aquí la explicación acerca de algunas de las preposiciones que se pueden utilizar en inglés. En este caso, la preposición pues nos va a indicar la característica, lo que es la ubicación. Aparte de las preposiciones de lugar, existen otros tipos de preposiciones, pero por hoy vamos a ver estas en específico. Entonces, para que lo tengan presente allí en ese caso. Las primeras que me gustaría que observáramos son estas tres de acá: in, on y at. Estas tres a veces se confunden un poquito porque pueden traducirse de forma similar. Entonces suelo recomendar que las observemos por su uso, cómo son en inglés. Bien, cuando hablamos de in, se puede traducir normalmente por en, dentro de, podríamos decir, y es, así como se observa en esta ocasión, para lugares que son cerrados o que están delimitados o que tenemos hasta cierto punto precisamente separado de otros. Por ejemplo, allí vemos gatos. Y si yo digo que un gato está en la caja, entonces digo the cat is in the box, está adentro. Ustedes pueden estar dentro de su habitación, por ejemplo. Pueden estar en su ciudad, en el lugar en el que viven. Sin embargo, hay otra palabra que a veces tiene un uso parecido y es on. On, que es la que aparece acá, se utiliza cuando estamos ubicados en una superficie. Si no hay un límite específico, ya eso es una parte de la lógica de lo que es el inglés, tratamos de verlo como en contexto. Vamos a tener en este caso una observación, así como está, por ejemplo, estas llaves que tenemos allí, las vemos encima de la mesa. Podemos decir, the keys are on the table. Podemos decir que las llaves están en la mesa. Sin embargo, esta mesa como tal, aunque tiene una superficie, no tiene un lado de adentro. Simplemente esa llave está, perdón, encima de la mesa. Del mismo modo, si usted está en una calle, la calle no tiene un lado de adentro, a menos que usted trabaje abriendo o destapando alcantarillas o algo por el estilo. Entonces, en ese caso, si yo digo estoy en la calle, digo I am on the street. Si está, por decir algo, en la playa, son lugares abiertos que no tienen un lado de adentro. Entonces, I am on the beach, por ejemplo. Es más o menos la lógica en este caso. También aplica cuando hablamos de medio de transporte a lo que son superficies, aquellos en los que se puede estar de pie. I am on the bus si estoy en el bus. Es como la explicación en este caso a tener en cuenta, pero on lo vamos a utilizar más que nada con aquellas superficies o lugares que no están delimitadas y en las que no tienen un lado de adentro. Si usted describe en el tablero, por ejemplo, bueno, no estamos aquí en un salón físico, pero sí es un ejemplo que se suele dar en los salones de clase. Entonces, oh, she writes on the board. Ella escribe en el tablero. No decimos in the board, sino on the board, porque el tablero solo es una superficie, no tiene un lado de adentro. Allí como para tener la observación en ese caso. Para la parte de at, ya vimos lugares cerrados, ya vimos lugares
abiertos como tal, y at se utiliza para aquellos que son una referencia, no necesariamente ni adentro ni afuera. Por ejemplo, él está allí en la puerta. He is at the door. No está adentro como tal, tampoco está en una superficie como tal, sino que está en un punto en específico. Si usted dice estoy en casa, puede decir en inglés I am at home. ¿Por qué? Porque puede estar dentro, puede estar en la terraza, puede estar arriba, puede estar sentado en el frente. Hay muchas opciones. Por eso se puede decir I am at the university. Si estoy en la universidad, puedo estar dentro de un salón de clase, puedo estar entrando, saliendo de la universidad, puedo estar almorzando. Hay tantas cosas. Entonces, para muchos lugares así, donde es más la referencia que indicar estar dentro de un lugar, utilizamos at. Entonces, si se dieron cuenta, las tres son o traducen en algún punto la palabra en, pero hay que tener en cuenta precisamente el contexto que tienen. Incluso en algunas ocasiones, hablando de lugares, puede que se utilicen todas con una misma palabra. El mejor ejemplo es parque. Yo puedo decir he is in the park. Él está en el parque. Si es un parque cerrado, delimitado, donde se observa precisamente dónde están. Si es un parque más abierto, por ejemplo, digamos, de un parque natural o uno en una ciudad que es bastante grande, puedo decir he is on the park, solo para decir que está caminando por el parque, pero es una zona amplia como tal, así que no podría decir precisamente en qué punto del parque está. O si digo he is at the park, es simplemente para colocar la referencia. Por ejemplo, puede que esté en la entrada del parque esperándonos. Hay ciertas características. Todo va a ser una cuestión de contexto, de cómo lo vayan a utilizar. Para el resto de preposiciones que tenemos aquí, sí, la cuestión es un poco más directa, así que no se preocupen, pero sí quería hacer el énfasis en esas tres, porque sé que a algunos les causa a veces un poquito de confusión. Para el resto tenemos acá between, que significa entre. No, está entre una cosa y otra. The apple is between the boxes. Por ejemplo, eh, normalmente se utiliza cuando hay dos cosas distintas, pero en este caso hay una caja y otra caja. Bueno, la manzana está entre las cajas. Pero puedo decir, por ejemplo, the apple is between the box and the chair. Está entre la caja y la silla. Puede ser una opción. También, si hay muchas cosas, más objetos, y algo está en medio de todos esos objetos, puedo utilizar la palabra among. ¿No? Que hay cuatro, cinco, seis cajas. Ah, the apple is among the boxes. Ya eso es cuando no necesariamente está en la mitad o entre las cosas, puede estar a un ladito, pero está metido ahí en medio de esa cantidad de objetos. Ya es diferente. Tenemos next to, que significa al lado. Oh, the apple is next to the book. Está al lado. Colocamos esas dos palabritas simplemente para esa parte. Sea izquierda, sea derecha, está allí próximo al otro objeto. Tenemos behind, que simplemente significa detrás. If this apple is behind the book, eso significa que la manzana está ubicada justo detrás del libro. A lo contrario, in front of, si está al frente, the apple is in front of the book. Obviamente, estar delante o detrás depende de cómo lo observamos nosotros, nuestro punto de referencia. Si hablamos de lugares, pues normalmente los lugares tendrán una parte de adelante y una parte de atrás que tomaremos para esa ocasión. Tenemos under para indicar que algo está debajo. Oh, the apple is under the table. Si están allí dos objetos juntos, pero uno está justo debajo del otro. Si por el contrario se encuentran a otro nivel, utilizaremos entonces below. Por ejemplo, aquí tenemos dos personas con dos apartamentos que están en distintos pisos. Si queremos decir que es el piso de abajo, entonces podemos utilizar below. Our apartment is below theirs. Nuestro apartamento está debajo del de ellos. Es algo específico cuando vemos que hay niveles, pisos, cosas así. ¿Sí? No podemos decir the apartment is under theirs a menos que
pues por algún triste motivo se hayan caído y bueno, estén en una pila de escombros uno sobre el otro. Ya es otra cosa. No, para que me entiendan, es solamente cuando hay niveles, espacios que podemos delimitar. Amount ya lo habíamos visto, ahorita lo explicábamos, cuando algo está en medio de muchas cosas. No utilizamos between porque between es solo cuando hay dos, entre una cosa y la otra, como para tener allí el ejemplo. Tenemos above, que es encima, cuando está colocado allí en un lugar. Esta fotografía que vemos allí está encima del sofá, entonces decimos the picture is above the sofa. Tenemos against, que es contra, cuando estamos, por ejemplo, apoyados, así como en ese caso, he's leaning against the wall, contra la pared. O podemos utilizar, ya que utilizamos next to, podemos colocar far from o I'm far from the trees, estoy lejos de los árboles, están a bastante distancia. ¿Qué tan cerca es cerca y qué tan lejos es lejos para usar next to o far from? Ya lo dirán ustedes en esa parte, porque es una cuestión más que nada de contexto. Así que por esa parte no hay mucho de qué preocuparse. Bien, ya habiendo visto estas preposiciones, entonces ya saben, las pueden practicar según necesiten y vamos a tener aquí una pequeña actividad didáctica que les va a ayudar en este caso. Recuerden, nuevamente hago el énfasis, estas actividades no afectan su nota, pero sí les ayudan a practicar, así que háganlas muy a conciencia. Aquí van a tener una imagen, miren, ahí está el gato. Si necesitan más ayuda, miren que aquí tiene un parlantico, si necesitan escuchar algún audio sobre la imagen que están viendo. Y aquí en este espacio van a escribir cuál es la preposición que falta para completar la frase. Le dan clic a verificar cuando ya esté listo y ahí mismo les va a decir si le fue bien, si no le fue bien. Eso lo pueden practicar allí varias veces. Por el momento ya ustedes lo practicarán cuando estén realizando precisamente este componente formativo. Vamos a pasar por ahora a la segunda sección, en la cual vamos a tener una introducción a lo que son las WH questions, las palabras interrogativas. Para aquellos que estuvieron en el nivel anterior, tuvimos un vistazo allí general a mitad de nivel sobre lo que fue este tipo de palabras, ya que veíamos cómo se organizan las preguntas. Las WH questions es lo que llamamos en español preguntas abiertas, es decir, preguntas que se responden con información. No basta con decir yes o decir no. Si yo les digo, what is your name? No me van a responder yes. No tiene sentido. Entonces deben mirar bien qué tipo de información les están preguntando en esos casos. Es lo que vamos a tener en esa parte. Se les llama WH questions porque la mayoría empieza con esas dos letras que están allí en ese caso. Vamos a tener aquí when, por ejemplo, que es la primera palabra interrogativa, que significa cuándo. Simplemente es para cosas relacionadas con el tiempo. Es lo que tiene allí en esa parte. Yo puedo decir, por ejemplo, when is your birthday? Para preguntarle cuándo es su cumpleaños. Tenemos what. What puede traducir qué o puede traducir cuál, dependiendo de lo que vayamos a preguntar. Por ejemplo, ¿cuál es tu número de teléfono? What is your phone number? Pero es básicamente para preguntar información. Tenemos who, que traduce quién, para preguntar por personas. Who is the teacher, por ejemplo. Vamos a colocar aquí cuál es el profesor. Allí va a quedar la pregunta. Tenemos where, si queremos preguntar por lugares, por ejemplo, digamos, where do you live? Para preguntar dónde vives. Es una opción. Tenemos why para preguntar el por qué. Why do you like English, por ejemplo?
para saber por qué les gusta el inglés, para aquellos que les gusta. Sé que algunos lo estudian, pues obviamente porque es una habilidad que hoy en día hay que tener, no está de más para ese caso. Tenemos which, que es cuando hay opciones para preguntar cuál de las opciones queremos. Por ejemplo, which color do you like? Esto es cuando ya hay una serie de colores que definitivamente están allí. Le pregunta, oh, which color do you like? Blue or red? ¿Cuál color te gusta? ¿Azul o rojo? Bueno, ya mirarán opciones para esa parte. Which es siempre cuando vamos a escoger cuál, este o aquel, que tenemos que escoger de las opciones que ya son conocidas. Tenemos whose para preguntar de quién, cuando hay hablar de pertenencia. Por ejemplo, whose pencil is this? Si estamos en un salón, ¿de quién es este lápiz? Preguntamos allí directamente. Y tenemos how, que es la pregunta que de pronto no empieza con WH, pero también hace parte de las palabras interrogativas. Por ejemplo, ya conocemos how are you para preguntarle a la persona cómo está. Esto como para poner allí un ejemplo de esas distintas palabras interrogativas que tenemos. Entonces ya saben, cuando vayamos a usar este tipo de palabras, la estructura que tenemos allí, ya ustedes saben que el centro de la frase es sujeto, verbo y complemento, entonces empezamos con la palabra interrogativa y el auxiliar. El único verbo que no utiliza otro auxiliar es el verbo to be, como vimos en el nivel anterior. Por eso las preguntas que coloqué allí que llevan el verbo to be no tienen la palabra do, no hace falta. Pero el resto de verbos y ocasiones sí los necesitan. Entonces colocamos la WH word, el auxiliar, pero el orden que llevamos en sujeto, verbo y complemento, ya ustedes saben que ese no se modifica, así que no tienen que preocuparse porque de pronto les vaya a afectar o a decir que hay otro orden. No, no hay ningún problema en esa parte. Ustedes pueden hacer la frase siguiendo siempre el mismo orden. Incluso si ustedes solamente miran esta parte de sujeto, verbo y complemento, normalmente la frase tiene sentido en ese mismo orden y es solamente colocarle la parte interrogativa al principio. Bueno, para este caso también van a encontrar algunos ejemplos. En este eh, caso tenemos preguntas que llevan la palabra where, ya que vamos hablando sobre lugares. Por ejemplo, where do you put your shoes? ¿Dónde pones tus zapatos? Where do you go on vacation? ¿A dónde vas en vacaciones? Where do you study? Para preguntar, por ejemplo, ¿dónde estudias? O where is the apple? Para saber dónde está la manzana. Todas estas preguntas siempre son con información. Si pregunto, por ejemplo, where is the apple? Puedo decir, the apple is between the boxes. Está entre las cajas. Allí queda la información. Estas preguntas no se responden ni con yes ni con no, porque no coincide con ese tipo de información, a diferencia de las preguntas cerradas que respondemos con yes y con no y no exactamente damos información en ese caso. Es como para mirar allí un poquito el contraste entre esas opciones que tenemos. Para que ustedes practiquen lo que son estas palabras interrogativas, vamos a tener acá también una actividad didáctica. Normalmente cada sección tiene su propia actividad en la cual ustedes pueden ir repasando lo que vamos aprendiendo. Pues bien, para este caso entonces vamos a tener una actividad de arrastrar y soltar. La idea para esta sección es que ustedes observen las frases que están allí. Aquí tienen, si lo desean, al pararse en la lupa, les va a dar una imagen que les va a dar la idea, el contexto de la frase. Luego de que ustedes observan las imágenes y leen las frases, traten de pensar cuál pregunta puede ser la más razonable en cada uno de estos contextos. Y vamos a tomar la pregunta y la vamos a arrastrar hasta la frase donde nosotros creemos que debe ir esa pregunta para dar respuesta a lo que dice allí.
Al terminar de seleccionar las opciones, le damos aquí en verificar respuestas y de esa manera miramos si lo hemos hecho correctamente o no. Eso es lo que se trabaja en este caso. Eso viendo precisamente lo que tenemos para esta sección. Muy bien, bueno, ya vamos viendo precisamente al terminar esta sección lo que sigue. Vamos a movernos acá a la tercera parte de este componente formativo, el cual, como decíamos, se refiere al lugar en el que vivimos. Es una parte de vocabulario. Cada uno de los componentes va a tener una parte que va a estar más enfocada precisamente en nuevas palabras que ustedes puedan ir conociendo. Para este caso, siempre que tengan este tipo de vocabulario, estén muy pendientes donde ustedes vean este iconito así en forma de parlante que tienen allí, porque allí van a poder hacer clic y van a poder escuchar las palabras que ustedes van viendo, las nuevas frases que se les van dando, para que ustedes puedan practicar el vocabulario, no solamente leyendo, sino también escuchando y hablando. Escuchen las palabras, traten de decirlas así como las escuchen en ese caso, para que sea mucho más fácil para ustedes la parte de la pronunciación. Así que muy atentos en este caso. Lo primero que tenemos es sobre las partes de la casa. Hay un vocabulario, claro, muy amplio. Trataremos de cubrir, digamos, en términos generales, algunas cosas y sé que en otras, pues si es necesario, lo podemos ver ya en contexto dentro de otro lugar. Por ahora vamos a ir viendo las que tenemos acá. Lo primero, pues obviamente hablar de house, ya que tenemos una casa. No todo el mundo vive en una casa. Algunas personas requerirán otro tipo de lugares. Por ejemplo, si digo en vez de house, puedo decir apartment para vivir en un apartamento, si llega a ser necesario en ese caso. I live in an apartment, I live in a house. También tener en cuenta, además de house, tenemos lo que es home. La palabra home traduce hogar, a veces puede traducir casa en el sentido del lugar en el que vivimos. Si yo digo estoy en casa, puedo decir I am at home. ¿Por qué? Porque puedo sentirme como en casa en un apartamento, puedo sentirme como en casa en una finca. Hay tantas opciones que podemos utilizar para esa parte. Entonces, para que tengamos presente, utilizar la palabra home para referirse al hogar en el que vivimos. Tenemos acá arriba, aparece chimney, que es la chimenea. Tenemos ahí en la parte superior. Aquí siempre para cada una de esas palabras vamos a tener aquí un botoncito en el que podemos parar el mouse y nos va a dar allí frases de ejemplo con esa palabra. En el caso de chimenea, en aquellos lugares que los hay, suele ser el lugar por donde sale el humo que se utiliza para dar calor en épocas de frío, aunque hoy en día pues no es tan común, incluso hay chimeneas que solo hay en ciertas casas por motivos decorativos más que nada. Tenemos acá en el número 3, vamos a rodar aquí un poquito, tenemos roof, que es el techo en ese caso, como aparece acá. No exactamente por la parte de dentro, sino por fuera. Si necesitan lo que es el cielo raso, el que hay por dentro, que le llamamos así, es el ceiling, ya es diferente. Pero si es como tal, para la parte externa, entonces hablamos de roof, que es el techo que hay en ese caso. El número 4 es balcony, cuando hay un balcón. También lo vamos a utilizar allí para el vocabulario. En el número 5 tenemos garden, jardín, para aquellas casas que de pronto tengan un jardín, les puede convenir allí precisamente para utilizar
en el vocabulario. También podemos utilizar front yard en el caso de que haya, por ejemplo, un patio delantero. Las casas en los países de habla inglesa, y ahí hacemos como un poquito de contexto, normalmente son abiertas, no están tan limitadas en el sentido de que no están simplemente solo rodeadas de paredes, mientras que en Colombia, para la mayoría de lugares, especialmente en las ciudades, se nos ha vuelto común que todas las casas tienen cerca, todas las casas tienen paredes alrededor para dividirse unas de otras. En países como Estados Unidos es muy común que las casas sean abiertas en el sentido de que los patios como tales no tienen una división como tal. Algunas tienen algunas cercas si llegan a necesitarlo, pero en muchas hay paso directo entre una propiedad y otra. La gente simplemente pues no requiere como tanta división en ese caso, pero sí podemos hablar de backyard o de front yard para hablar del patio trasero o delantero si llega a haber esa opción. Entonces, para tener allí precisamente cómo podemos explicar eso, recomiendo backyard ya que nosotros en Colombia solemos tener más espacio en la parte de atrás de las casas, entonces por eso lo anoto acá en el vocabulario que les estoy compartiendo para que lo tengan allí presente. Tenemos door, obviamente la puerta por donde podemos entrar. Tenemos path, path es entrada, sendero. Cuando tienen entradas en las cuales no todo es cemento, sino que tenemos un espacio por el medio en el cual caminamos, entonces utilizamos path. De manera similar, si ustedes están en una zona en la que no hay precisamente carreteras, sino un espacio específico por donde ustedes caminan, también pueden utilizar esa palabra. Tenemos la mailbox o letterbox, lo que es el buzón donde nos dejan las cartas. No en todos los lugares es común. Digamos que ya también la parte de correos ha ido cambiando, pero sí puede haber para mensajería, para paquetes. Les queda allí la opción. Si tienen en su casa, bueno, un mailbox. Tenemos driveway, que sería en este caso la entrada para los autos. Si tenemos hacia un garaje, que precisamente aparece aquí, the garage, entonces utilizamos esas palabras para esa zona donde están los vehículos. Y tenemos window, lo que es la ventana. Obviamente hay muchas palabras, mucho vocabulario sobre lo que es la casa, pero la idea es ir viendo acá algunas cositas que les puedan ir ayudando a la descripción. Ya dentro de la casa podemos encontrar algunos lugares, como por ejemplo, si necesitamos el nursery room o simplemente nursery, aquella habitación que tenemos para el bebé. Room en general es cualquier habitación, pero si necesitamos especificar, podemos utilizar esa expresión, porque de hecho acá en la número 3 y ahí salto un poquito, tenemos bedroom, que es habitación como tal. Cualquier habitación que tenga una cama en general, pero ustedes saben que las de los bebés suelen hacerse de forma diferente. Entonces, para tener el vocabulario allí, podemos tener un attic. Si hay ático en sus casas, especialmente aquellas que tienen más de un piso, puede que puedan aplicar el vocabulario. En la número 4 tenemos kitchen, que es la cocina. Normalmente está ubicada pues en la parte posterior del primer piso, aunque en algunas casas está ubicada más al frente, en otros lugares suele estar incluso afuera de la edificación como tal, pero siempre tiene un espacio en específico. Lo que sí no siempre tiene su propio espacio, laundry room. En aquellas casas más grandes hay un cuarto de lavado, un espacio donde tenemos la lavadora o tenemos donde lavar, si de pronto se utiliza batea como tal. No es tan común en países de habla inglesa, pero sí en Latinoamérica lo encontramos mucho. Tenemos basement, que es el sótano, para aquellas casas que lo tienen. Living room, que es la sala de estar, donde tenemos, donde nos sentamos, donde recibimos visitas, o en algunos lugares donde está el televisor. Bueno, ese espacio precisamente donde permanecemos ahí en el día. Tenemos dining room, que es el comedor. Dining viene de dinner, la cena, porque bueno, es la comida como que en la que más se reúne la gente en familia, entonces
Tienen el dining room si hay un comedor en la casa. Garage, ya lo habíamos visto, donde guardamos el auto. Bathroom, el baño como tal. Y home office, si llegan a tener una oficina. En algunos lugares se utiliza la palabra studio o así tal cual para referirse a ese lugar de la casa o del apartamento, si llega a ser el caso, donde podemos sentarnos específicamente a estudiar o trabajar si llega el caso en esa parte. Por eso en inglés se habla de studio apartment, los aparta estudios, aquellos lugares que están como más enfocados no en tener una sala como tal, sino una zona de estudio y pues la habitación como tal. Ahí como para darle un poquito de contexto a este vocabulario. Pues bien, ya que vimos los lugares de la casa, vamos a echarle un poquito de vocabulario a lo que son los lugares en una ciudad. Al hablar de la ciudad, tenemos que tener en cuenta que hay un vocabulario también muy amplio. Esto es simplemente como para ir dando contexto. Podemos utilizar country si nos referimos a un país, que es donde estamos. State suele ser, o lo podemos traducir en ese caso como departamento, porque dependiendo el país del que hablemos habrá distintas divisiones. Incluso en Latinoamérica no todos son departamentos, algunos son estados también, otros son provincias. Entonces, bueno, eso varía de país a país. Normalmente state es como una palabra muy estándar que todos conocen y pues se puede aplicar para ese caso. Tenemos city, que es una ciudad. Tenemos town, que es un pueblo. Nosotros de pronto le damos carácter de pueblo a la mayoría de lugares. En Estados Unidos, cualquier lugar que tenga como que toda su infraestructura básica suele ser city, pero no está de más conocer town para lugares más pequeños. Y también tenemos neighborhood. En ese caso, neighborhood es el barrio, el vecindario, el lugar más cercano en el que vivimos. De pronto, en el caso de Estados Unidos, no es tan común que haya vecindarios así específicos por nombre, salvo algunos lugares más conocidos, pero no está de más que ustedes sepan precisamente el contexto, ya que nosotros sí identificamos los lugares de esa forma. Pues bien, avanzando dentro de la ciudad, lo que es nuestro contexto, tenemos aquí algunas palabras que nos pueden servir. Tenemos airport, si hay aeropuerto en su ciudad. Bakery, que sería la panadería o repostería, según como lo quieran decir. Tenemos bank, que es el banco. Tenemos supermarket, el supermercado. Tenemos hospital, el hospital. Puede haber clinic, si llega a haber el caso. Vamos a agregarlo acá al vocabulario. Si necesitan más bien la clínica, también lo pueden tener allí en esa parte. Eh, en países como Estados Unidos es muy común hablar de hospital, menos común hablar de clinic. En nuestro contexto son más comunes las clínicas que los hospitales porque tenemos un sistema de salud que viene más desde la parte privada como tal. Tenemos hotel, el hotel si llegan a necesitar. También como alternativas hay motel o hostel. En el caso de nosotros, motel, pues no implica necesariamente estadía. En el caso del idioma inglés, sí, motel es un lugar que no es tan desarrollado o tan grande como un hotel, pero sí sirve para alojamientos. Incluso son más comunes cuando los vemos en las películas de personas que tienen que huir y se alojan en un lugar por días. Eso es más un motel que un hotel. Entonces, o para tener en cuenta, porque nosotros esa palabra casi no la utilizamos en ese contexto. Y hostal o hostel, pues aquellos lugares que son más parecidos a una casa incluso, donde se puede hacer la estadía. Tenemos un parking lot o car park para el estacionamiento. Tenemos pharmacy o drugstore para farmacia o droguería. Ya ustedes saben que esas dos palabras suelen intercambiarse mucho en contexto. Entonces, a tener allí presente. Tenemos a police station si necesitan una estación de policía, a prison o a jail si la cárcel o prisión necesitan hablar de ella. Tenemos a bookstore, también a veces en algunos lugares bookshop, que es la librería. Muchas de las
palabras que vamos a encontrar en vocabulario de lugares donde se venden cosas pueden tener o store o shop al final. Es bastante común para ese caso. A bus station, si es una estación de autobuses, a veces pueden utilizar bus stop si hay una parada de autobuses. No en todas las ciudades hay paradas, pero en muchos lugares, especialmente donde hay sistemas de transporte masivo, es común que un punto de referencia de la ciudad sea una parada que tiene un nombre en específico, así que ahí la pueden utilizar. Tenemos también acá cinema o movie theater, lo que es el cine. Incluso en inglés, cuando decimos voy a cine, se dice I go to the movies. Tenemos gym, el gimnasio, tenemos museum, el museo, tenemos park, para aquellos que van al parque en algún momento. Tenemos shopping mall o simplemente mall para referirnos al centro comercial. No se usa commercial center, eso sonaría como una zona de la ciudad que tiene muchos edificios. School, cuando van a la escuela o colegio, no se utiliza college en ese caso, por si acaso college. Y university se refieren a lugares más de formación profesional que a colegios como tal. College es una universidad, sería la traducción directamente. No sería un colegio como tal, para eso está school. Y restaurant, por ejemplo, un restaurante, así como para agregar algunas palabritas. Sé que en sus ciudades probablemente hay otros lugares, pero tratando de abarcar lo más posible sin poner demasiado en esta ocasión. Para practicar estas palabras que vimos acá de vocabulario, tenemos también una actividad didáctica. Vamos a verlo un momentico, limpiamos acá y abrimos. Y para esa parte vamos a tener aquí opciones sobre lo que son los lugares. Van a tener algunas frases sobre dónde pasan precisamente las cosas que ustedes hacen y de las palabras que tenemos allí, traten de mirar cuál opción completa mejor la frase que tenemos. Eso nos va a ser de mucha ayuda para ese caso. Ustedes seleccionan la opción que quieren y le dan a enviar. Allí inmediatamente van a saber si les quedó bien o no en esa parte. Esto pues mirando lo que tenemos en el componente formativo, ya ustedes cuando vayan a tener lo que es su aprendizaje, van a ir practicando en estas opciones y ahora vamos a mirar lo que va a quedar en la parte de la evidencia como tal. Aquí lo vamos a estar viendo, permítame un momentico y abrimos para asegurarnos que quede aquí para presentar. Bien, entonces como ya vimos el componente formativo, si ustedes lo desean, lo que ustedes van a ver en este componente ya es suficiente para que ustedes puedan participar en la primera evidencia. La recomendación, por favor, aquí aparece la guía de aprendizaje. En la guía van a encontrar, como el nombre lo dice, toda la guía sobre las distintas opciones que vamos a tener en el curso, leerla porque ya les va a dar mucha información acerca de cómo participar. Para el caso de la primera evidencia, que es la infografía sobre el vecindario, ustedes van a realizar una infografía. Una infografía es básicamente una herramienta visual, una imagen con presentación, donde ustedes van a poder mostrar los distintos lugares que hay en su vecindario. Si de pronto no saben hacer una infografía, pueden hacer una presentación de diapositivas, así que puede ser elemento hecho en Canva, puede ser en PowerPoint, puede ser en Prezi, no tengo ningún inconveniente con eso. Eh, Pueden enviar un documento o si lo hacen en línea, como por ejemplo Canva o Prezi, pueden enviar un enlace si lo desean. Recuerden que los enlaces estén como públicos, porque si los hacen privados, normalmente de primera instancia no se pueden visualizar. Así que muy atentos a esa parte. Lo que van a hacer más que nada es una presentación en la cual ustedes van a colocar los lugares del barrio.
La idea es colocar frases que digan cuáles son los lugares, dónde están, colocar fotografías e imágenes relacionadas con su vecindario. Si en su vecindario hay parques, si están cerca, lejos de la casa, por ejemplo, si hay lugares de interés, paradas de autobús, tiendas, todo eso lo pueden mirar en ese caso. Eh, Allí dejo precisamente la referencia y ustedes lo pueden hacer en esta parte. Recuerden, para enviarlo simplemente vamos a abrir un momentico aquí, como tenemos una opción específica, dice infografía de su vecindario, allí le vamos a dar a agregar entrega. Si en algún momento ustedes envían, recuerden que siempre en la opción de calificaciones pueden entrar, mirar su nota. Si de pronto no logran aprobar al primer intento, recuerden revisar lo que ustedes enviaron. Allí les va a quedar un comentario y les voy a dar siempre la opción de participar nuevamente. Así que no se preocupen por esa parte. Le damos a agregar entrega. Aquí podemos arrastrar y soltar el archivo o vamos aquí y nos da la opción para seleccionar un archivo de nuestro computador o celular si lo están haciendo desde el celular y lo pueden enviar. Si no tienen como tal un archivo, también pues pueden enviar en el documento un enlace. Allí simplemente yo abro el enlace y pues de esa manera ustedes tienen la opción de completar la evidencia. Si lo desean, aquí van a tener un enlace donde les sale precisamente cuáles son los criterios que tengo en cuenta para la evaluación de su evidencia. Sin embargo, recuerden que al final la evidencia no se evalúa en el caso del SENA con cuestiones numéricas, sino que si simplemente ustedes reúnen un mínimo de requisitos de acuerdo a esos criterios de evaluación, ustedes van a tener una aprobación. Así que en calificaciones les va a salir con A lo que tengan aprobado y con una D lo que no tengan aprobado. La idea obviamente es aprobar las 4 evidencias del curso para que ustedes puedan aprobar el nivel y de esa manera avanzar. Ya cuando hayan subido el archivo, le dan a guardar cambios para que quede listo para enviar. Eso sería, digámoslo así en general, lo que son los contenidos para esta primera parte de aprendizaje del curso.